Bueno, buen día, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Un gusto aceptar la invitación de Karen para charlar, aportar y colaborar con el proceso de este tema de conflictos en las instituciones o puntos de vista. Me presento, antes que nada, soy Rubén Sindoni, docente, educador, trabajando mucho en el plano de la naturaleza, con grupos, y también soy licenciado en educación física, psicólogo social, y de alguna manera trabajando hace mucho tiempo el grupo como sostén en las instituciones y en las actividades. Karen, charlando esta necesidad y esta nuevo orden, podemos llamarlo, habría que seguir indagando en esto. ¿Cuánto influye esto de lo instituido, instituyente, en este marco de la pandemia también, en las instituciones? Yo anoté algunas cositas para compartir, sobre todo, por ejemplo, pensar el conflicto. El conflicto lo tenemos cada uno, cada una, permanentemente. Podemos pensar que es una oposición o una confrontación, que no es ni bueno ni es malo, existe y está. Es un hecho básico de la vida. Podemos decir que sin conflicto no podríamos avanzar ni aprender. Es una condición humana orgánica. Yo entro en conflicto porque necesito alimentarme y ese conflicto lo puedo resolver en la medida en que tenga posibilidades de tener comida o algo para poder ingerir. El tema es cuando no tengo el acceso a eso para poder. Entonces ese conflicto aparece con otras dimensiones. Si bien es un fenómeno natural también, siempre va a ser una oportunidad para aprender a aprender. Entonces, digo, si tengo hambre o tengo frío y no tengo cómo satisfacer esa necesidad, indudablemente va a aparecer el conflicto. ¿Cómo resuelvo ese conflicto? ¿Cómo lo llevo a cabo ese conflicto? Sería el tema a analizar. Si yo creo que yo no tengo comida porque alguien come más que yo y estoy encarando el conflicto de una manera. O si alguien aprende algo mejor que yo y yo no lo estoy viendo, bueno, eso es otra forma también. Por poner algunos ejemplos a tirar. ¿Cuáles pueden ser algunas causas de los conflictos? Vamos a enumerar algunas que yo anoté para ordenarlas, pero por ejemplo puede ser distintas percepciones, es decir, esto de percibir un tema, una mirada sobre algo puede generar un conflicto como yo lo percibo a como otra persona lo percibe. Indudablemente que ahí estamos parados frente a este tema de la percepción. ¿Cómo podés ver este tema o cómo podés pararte a analizar este tema desde este lugar? Yo no lo veo así. ¿Cómo? ¿Por qué no lo veo? Bueno, ahí es donde aparecen estos conflictos que se plantean, que pueden pasar de una directora de un colegio, de una escuela, a un docente, o del docente al estudiante, o del director con un trabajador o trabajadora de mantenimiento, un celador, o puede aparecer el conflicto de las percepciones entre distintos estudiantes también. Otro motivo o causas de conflicto pueden ser, por ejemplo, diferentes metas o métodos para alcanzar esas metas. Queremos que los chicos y las chicas en el colegio tengan la posibilidad de que, vamos a poner un ejemplo, aprendan tal contenido, tal capacidad, sería otro tema para analizar, de tal manera. Entonces, cuando esas diferentes metas o métodos aparecen, indudablemente que ahí aparecen
causas de un conflicto también en puerta. Expectativas no satisfechas pueden ser otro motivo, causas de conflicto. Cuando hay una expectativa que no se satisfizo, no está satisfecha, indudablemente que hay un conflicto. Comunicación, mal entendido en la comunicación, gran tema. De este tema, por ejemplo, celular, mensajes, llamadas, mensajitos de texto, de WhatsApp o un audio en estos tiempos. Todo eso distorsiona el tema y genera un conflicto, distorsiona la comunicación. Por lo tanto, su posición es falsa. Ahí hay un libro muy interesante, Los 4 Acuerdos, ¿no? Y uno de los 4 acuerdos dice, no supongas. Si no supongas, quiere decir, pregúntame primero. ¿Por qué crees que yo voy a hacer tal cosa? Recursos, tiempos, espacios, lugares, todas esas cosas objetivas y materiales pueden también generar conflictos. ¿Por qué él tiene esto, ella tiene eso y yo no lo puedo tener? ¿Por qué este pibe anda con esa zapatilla que yo no puedo alcanzar nunca, o este celular? Es decir, esto genera un conflicto que, si bien es todo conflicto personal, también es comunitario. Todo conflicto de alguna manera nos lleva a entendernos como proceso de sociedad. Entonces, está bueno entender esto de la salud mental comunitaria también, si bien parte de una propuesta individual. Y después el tema de otro motivo más serían la causa de conflictos, los diferentes valores por los cuales yo miro algo. Si me paro, por poner ejemplos, en una mirada totalmente materialista, económica, de números, o me paro en una mirada humana, solidaria, de personas. Estos son por ejemplo, ¿para qué hacemos una cooperadora en la escuela? ¿Para juntar plata, para comprar cosas, o para ayudar a los chicos y a las chicas del colegio, de la institución, de la escuela, para que estén mejor? O para, no digo, estas serían las cosas que pueden aparecer. El conflicto, para decir algunas cosas, también puede ser percibirlo como algo natural e inevitable. Va a estar, va a aparecer. Es el fruto de la interacción humana, ¿no? Comunitaria. Entonces el tema es cómo resolverlo. Es posible entender que es dinámico, que es una oportunidad para hacer cambios, que por sí mismo el conflicto no destruye. Entonces está buenísimo discutir y tener el conflicto y poner en tensión cosas que no se hablan nunca. Por ejemplo, lo político. Nos enseñaron a decir que habían 3 temas que no se hablaban nunca en nuestras matrices de aprendizaje: de la religión, del fútbol y de fútbol, religión y política. Y eso, digamos, cuando uno, no quiero discutir, porque en cambio, sí, hay que poner en tensión, hay que discutir, hay que respetar. Entonces, por sí mismo el conflicto no destruye, sino el tema es cómo, o la falta de estrategias para abordarlo, lo que sí destruye. Es algo productivo cuando se atacan los problemas y se analizan los problemas, esos conflictos, y buscar la manera de solucionarlos también. ¿Cuándo el conflicto puede ser negativo? Vamos a dejar esta idea final acá. Cuando ese conflicto lo evito, no quiero hablar, lo oculto, como que me hago el tonto, la tonta, y lo dejo a un costado y lo oculto. Trato de negarlo, que es un mecanismo de defensa también, desde Freud, de mecanismo de defensa del inconsciente, ¿no? Y lo niego el conflicto o lo ignoro. El director de una institución, de una escuela, o los padres o los estudiantes ignoran esto y no afrontan el conflicto, y ese conflicto sigue estando de alguna manera y no lo enfrentan. O trato de eliminar el conflicto
y vale mi opinión nada más, y no la de los demás. Entonces, estos 5 elementos, por decirlo, categorías del conflicto, estaría bueno verlo que sería negativo, si se quiere de alguna manera. Evitarlo, eliminarlo, ocultarlo, ignorarlo o negarlo, serían algunas formas. ¿Qué estrategias sirven para ver este tema del conflicto y cómo abordarlo? Por ejemplo, ignorar un conflicto puede servir cuando el problema es irrelevante y no nos afecta en general a todos y a todas. ¿Por qué el mate me lo pasás de esta manera y no así cuando yo quiero recibirlo y me lo pasás así y la mano es irrelevante? Entonces puedo usar el de ignorar, ¿no? Porque no es un tema menor. Podemos pensar que la contradicción es menor. Estas estrategias sirven para competir, por ejemplo, para las emergencias, dice el texto, un texto por ahí, sirve para competir en las emergencias. Colaborar cuando los problemas son tan importantes que no se puede ceder, entonces colaborar es un tema importante. Evitar el conflicto también esta estrategia de evitarlo puede ser cuando pareció la de ignorar, cuando es poco importante o hay otras prioridades. Y acomodar el conflicto es cuando uno puede estar equivocado, entiende que la otra parte tiene razón y uno cede frente a esto. Entonces estaría como acomodándose frente al conflicto. Temita último para esta primera parte dice: si las escuelas como instituciones son estructuralmente conflictivas, la institución escuela. ¿Por qué? Porque, y sobre todo la escuela pública, ¿no? Si bien en la privada no será el análisis nuestro, pero también genera, pero en la escuela pública donde vamos a sentarnos. Podemos decir que configuran un universo altamente complejo, ricamente complejo y heterogéneo. Si bien también hay que ver dónde está ubicado esa institución escuela, en qué contexto está ubicada, sería importante. En las escuelas intervienen, o en las instituciones educativas intervienen distintos sujetos y sectores sociales, que todos tienen diferentes historias y todas, con intenciones, tiempos y tareas y responsabilidades diferentes. Esta red compleja de asunción y adjudicación de roles grupalmente, siempre hay que analizar en dónde está enclavada esa institución para poder pensar esos conflictos, cómo los abordamos, cómo los trabajamos. No es lo mismo una institución escuela en una zona, en un barrio popular de trabajadores, trabajadoras, que en el centro de la ciudad. Si bien la población podría pensarse que puede ser la misma, pero indudablemente los contextos son diferentes. Entonces por ahí habría que ver cómo lo podemos ver. Vamos a cerrar acá la primera parte. Espero que se haya entendido algo y si hay una oportunidad para la segunda, la seguimos. Gracias.